Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. Bien, pues ya estamos de regreso y vamos a ir al tema que les habíamos anunciado al comienzo, ¿no? Que es un dato muy importante. Fíjense ustedes que Santiago de Chile es la primera ciudad fuera de China con más buses eléctricos. Una evidencia que da cuenta del sitial de liderazgo del sistema de transporte público de la capital en cuanto a transición hacia la electromovilidad a nivel regional. Pero hasta ahora no había existido un estudio con datos específicos para cuantificar este impacto de la presencia de este tipo de buses en la eficiencia energética para la capital, y esa es la deuda pendiente que salda un estudio recientemente liderado por Franco Basso del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, ISI, y académico además de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con quien ya estamos en contacto. Franco, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Hola Mirna, muchas gracias por la invitación. Oye, Franco, efectivamente Santiago es la primera ciudad fuera de China, con más buses eléctricos en el mundo. Sí, Chile es líder en temas de electromovilidad en el transporte público y fuera de China, que efectivamente son sin lugar a dudas el país que tiene mayor presencia de este tipo de buses en los sistemas de transporte público, estamos número uno. Actualmente, Transantiago o Red Metropolitana de Movilidad, como se llama ahora, tiene una flota de 7.200 buses. De esos 7.200 buses, un 21%, es decir, poco más de 1.500, son buses eléctricos. Y por lo tanto, eso nos ubica, esa cantidad de buses eléctricos, como la ciudad fuera de China que tiene la mayor cantidad de buses operando en su sistema de transporte público, lo que obviamente es algo que da cuenta de cómo esta transición a la electromovilidad ha sido una política de Estado. Esto no comenzó con este gobierno ni con el anterior, ya lleva al menos 3 gobiernos con una política clara de avanzar en electromovilidad y que finalmente da sus frutos en distintos índoles, pero que evidentemente nos pone en un sitial que nos pone muy orgullosos. Qué interesante, fíjate que es un dato que yo creo que se conoce poco, yo de verdad te lo digo, me sorprende. Bueno, pero se prevé de todas maneras que al finalizar este año habrá casi 2.400 buses eléctricos en circulación, ¿no es así? Sí, la flota debiese seguir creciendo. Estos buses normalmente se van comprando en batch y llegan, 200 unidades, 300 unidades y ya hay pronosticada, como bien mencionabas tú, compras de aquí hasta el final, por lo menos de este gobierno, por cifras cercanas a las 1.000 unidades extra, y por lo tanto estaríamos ya acercándonos a poco menos de la mitad de la flota eléctrica. Todavía falta un poco, pero es muy seguro, es muy probable que ya sea a finales de este gobierno o inicio del siguiente ya podamos contar con una flota a lo menos en un 50% eléctrica, lo que claramente tiene muchas ventajas, no solamente desde un punto de vista del medio ambiente, la contaminación acústica, sino también en términos de la calidad de servicio. O sea, la experiencia de viajar en un bus eléctrico sin tener esas vibraciones grandes que tienen los buses a diésel, que normalmente además tienen mejores prestaciones como cables USB para poder conectarse al celular, digamos, y otras prestaciones como aire acondicionado también, es algo que ha ido cambiándole la cara al sistema de transporte público en Santiago y que esperemos pueda seguir haciéndose de manera ordenada durante los próximos años. No, y tú tienes toda la razón, Franco, porque mira, una que conoce, para los jóvenes que no hayan nacido en ese tiempo, imagínate los años 80, cómo circulaban las micros en Chile, y los 70, que era una locura, era una selva. ¿Te acuerdas la gente colgando en la pisadera, por atrás, por adelante? O sea, hay una cuestión, pero que fíjate que uno pierde la memoria de lo que era realmente la conducción y el transporte. Ahora, no tan atrás tampoco. El punto acá es que hoy día uno ve que estos buses eléctricos que son una maravilla, tal como tú lo señalas, te ponen, por ejemplo, las luces de estacionamiento cuando van a parar. O sea, se nota el tiro que hay un cambio interesante, importante, que ojalá se replique para el resto. Y ahí te quiero preguntar por la investigación que ustedes hicieron, ¿no es cierto?, donde se evalúa el consumo energético bus por bus. Cuéntame un poco de eso. Sí, justamente eso último que mencionas yo creo que es la gran ventaja de la investigación que nosotros acabamos de publicar. Esto salió recién publicado en una revista prestigiosa internacional,
de temas de transporte y energía. Y la ventaja justamente de esta medición que hicimos nosotros es que hicimos un análisis desagregado. ¿Qué quiere decir eso? Tomamos un día en particular y analizamos qué pasaba bus a bus con los 7.200 buses que estaban operando en ese minuto del año 2021. Y la gracia es que incorporamos variables microscópicas y con información, por ejemplo, de los GPS de los buses. Cada 30 segundos nosotros teníamos geolocalizado dónde estaban ubicados cada uno de los buses y con, por ejemplo, información de la tarjeta VIP, podíamos estimar cuánta gente iba arriba del bus. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque las variables que afectan el consumo energético, tanto de buses convencionales como de buses eléctricos, son muy variadas. Y lo que hicimos en este estudio no es solamente hacer una medición de cuál es el impacto del beneficio en términos de reducción de consumo energético y de eficiencia energética al cambiar buses convencionales por eléctricos, sino que además medimos cuáles son las variables que son más importantes a la hora de mejorar la performance desde un punto de vista energético. Y dentro de los resultados que encontramos, hay algunos que están bien alineados, digamos, con la literatura, pero que se refrendaron en el caso de nuestro país, y es que el modo de conducir que tiene un chofer del Transantiago afecta muchísimo en el rendimiento energético. Y eso se puede ver, por ejemplo, con aceleraciones bruscas que pueden tener los conductores, frenadas bruscas o algunas otras cosas que son menos controlables, como la pendiente de los servicios, el uso del aire acondicionado, digamos, y por lo tanto este análisis microscópico nos permitió justamente cuantificar cuál es el modo en el cual debe conducirse estos buses para poder evitar que el consumo sea excesivo y por lo tanto estemos ayudando al medio ambiente. Además avanzamos en algo que no existía hasta ahora, que es la cuantificación de, bueno, finalmente cuánto estamos ganando al hacer estos reemplazos. Estos reemplazos de cambiar buses a diésel por buses eléctricos son caros. Un bus eléctrico puede costar fácilmente entre 200 y 300 mil dólares, que imagínate. Puede ser 3 o 4 veces lo que cuesta un bus convencional, y por lo tanto tiene que tener un impacto que sea muy medible, es decir, cuáles son las ventajas por las cuales nosotros estamos haciendo esta inversión. Y nosotros estimamos con estos datos desagregados que al cambiar 1.000 buses de diésel a eléctrico, tenemos una disminución de aproximadamente 400.000 kilowatt-hora. No te puedo creer. Eso es increíble. Y eso, para que la gente se haga una idea, es como tener aproximadamente 200.000 de estas ampolletas usuales operando todo el día. No. Entonces es como, este beneficio es como que apagáramos 200.000 ampolletas durante todo el día, y ese es el beneficio en términos de reducción de la energía. Y por lo tanto, el lograr esta cuantificación tan precisa, justamente en este trabajo de tesis, esta es la tesis de máster de un alumno nuestro que se llama Brian Vidal de la PUCB, justamente logra ver además cuáles son aquellos lugares en los cuales conviene hacer estos cambios, porque como decía anteriormente, estos son inversiones caras y por lo tanto uno tiene que ir haciendo las modificaciones y los cambios de buses convencionales a buses eléctricos en aquellos lugares donde hay un mayor beneficio. Y justamente al tener estos cálculos bus a bus, podemos ver, bueno, cuáles son los buses, cuáles son los recorridos donde hay un mayor beneficio de hacer este cambio. Y la gracia es que este tipo de información, de investigación, ayuda a la política pública, porque finalmente, por ejemplo, ahora cuando van a llegar estos nuevos 1.000 buses que decías tú, Mirna, de aquí a los próximos meses, uno diría, bueno, ocupemos esta información que generó esta investigación para, bueno, decidir dónde vamos a colocar esos buses. Exacto. Porque justamente son inversiones caras que requieren que las decisiones se tomen de manera informada. Impresionante lo que cuesta un bus, porque cuando uno ve que cuando estos jóvenes ahí empiezan encapuchados a quemar buses, o sea, estamos hablando de un valor de entre 200 y 300 millones de pesos, un bus. 200 y 300 mil dólares, por lo tanto, claro, son claro, como más 200 o menos, millones más o menos, claro, 200 millones más o menos. Estamos conversando con Franco Basso, investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería ISSI y académico además de la Universidad Católica de Valparaíso. Franco, vamos a otras cosas. En el estudio se revisaron variables, lo que se llamó datos granulares, las variables que tienen mayor impacto en la eficiencia energética, es lo que tú me estabas comentando más o menos sobre la utilización del aire acondicionado, lo que hablabas tú también de los frenados
frenados bruscos, masa del bus, los pasajeros, la pendiente, la ruta, todo eso forma parte de los factores, ¿no es cierto?, que hacen que se pueda ahorrar o no más energía, ¿no es así? Sí, y justamente yo creo que eso, por eso es relevante que avancemos en estudios como este, porque ¿qué es lo que probablemente puede hacer un tomador de decisión, digamos, si no tiene estos datos y lo trabaja con las técnicas de Machine Learning, que es lo que nosotros ocupamos? Claro. Uno puede hacer cálculos promedios, ¿cierto? Uno puede decir, mira, en promedio un bus eléctrico consume tanto, y calcular en una servilleta una multiplicación, ¿cierto? Uh-huh. Pero ¿cuál es el problema con eso? Eso no toma en consideración la realidad local de lo que está pasando en la ciudad. Claro. Es decir, cómo conducen nuestros choferes, cómo es nuestra ciudad en términos de pendiente, cuál es la utilización que se le da o no al aire acondicionado. Por ejemplo, un consumo aquí en Santiago es muy distinto al consumo que puede haber en Brasil, por ejemplo, porque allá las temperaturas son mucho mayores. Claro. Y la gente que ha andado en Brasil, en distintas ciudades que tienen sistema de transporte público con buses más renovados, todas funcionan con el aire acondicionado a chancho durante todo el día. Todo el día, entonces, claramente, cuando uno se va a los promedios, hay muchas cosas que se esconden. Claro. Entonces, la gracia de este estudio es justamente que logró hacer análisis microscópico y no solamente determinar valores finales como esos 400.000 kilowatt hora al día que nos estamos ahorrando por cada 1.000 buses eléctricos, sino además medir justamente estos cambios y determinar cuáles son las variables más importantes. Dentro de los análisis que nosotros hicimos está, como te mencionaba, el tema de detectar aquellos servicios en los cuales hay un mayor beneficio de hacer esta renovación. Y algo muy interesante que nosotros encontramos es que el mayor potencial para estos servicios se encuentra en los servicios que van de poniente a oriente y viceversa. Es decir, no en los servicios, por ejemplo, que podrían hacer un recorrido norte-sur, sino aquellos que, por ejemplo, hacen Alameda, Providencia, Las Condes. ¿Por qué y eso tiene varias explicaciones. Ya. Nosotros encontramos que la principal que podría explicar que el beneficio mayor se tiene en esos servicios tiene que ver justamente con la pendiente. Santiago es una ciudad precordillerana en gran sector y tiene una diferencia de altura de fácilmente 300 metros. Es decir, en Santiago Centro tenemos una altitud aproximada de 500 metros y algo sobre el nivel del mar, y aquí en Lo Barnechea, donde yo vivo, cerca de la precordillera, tenemos 800 metros. Es decir, esa diferencia que obviamente tiene impacto para ambos, tanto para buses diésel como para buses eléctricos, esa pendiente te genera un beneficio a favor de los buses eléctricos, y por lo tanto, cuando uno piense en dónde voy a hacer los próximos cambios, uno tiene que verificar finalmente dónde está ese beneficio mayor. Porque precisamente por el valor que tienen, no tienes la capacidad para cambiar completamente la flota, entonces tienes que hacer esa división y en definitiva esa discreción de cambio que implica dónde poner mejor estos recursos. Ahora, ¿de qué manera, Franco, a partir de estos datos identificaron los recorridos, las zonas de la ciudad donde conviene reemplazar exactamente estos buses de combustión fósil por eléctricos en el futuro? O sea, estamos hablando en Santiago, estamos hablando en las provincias, ¿dónde? Porque en provincia hay estos buses, ¿o no? Para entender bien. Sí, el estudio que nosotros hicimos fue solamente en Santiago, y eso esencialmente se debió al tema de la disponibilidad de datos. En Santiago nosotros tenemos un sistema integrado de transporte que tiene datos granulares, como te mencionaba, con GPS que te entregan pings cada 30 segundos y con una tarjeta BIP que te permite estimar las personas que van arriba de cada bus cada 30 segundos también. Lamentablemente en regiones estamos bastante más cercanos a lo que conversamos al inicio, a un sistema tipo micros amarillas, donde no hay pago electrónico, no hay integración tarifaria. Es decir, por ejemplo, yo que trabajo en Valparaíso, cuando viajo en metro y luego tomo un bus, tengo que pagar 2 veces. El conductor del bus todavía me cobra manual lo que yo voy a pagar, y por lo tanto no hay ninguna traza de qué es lo que ocurre con las personas que suben. Y eso es clave para este análisis bus a bus, porque la masa de los pasajeros es una de las variables súper relevantes en términos del consumo energético. O sea, no es lo mismo un bus eléctrico que va vacío todo el día a un bus eléctrico que va con carga, porque el consumo energético aumenta importantemente. Y en regiones, si bien hay cada vez más buses eléctricos en ciudades como Rancagua, hubo un piloto de un bus o un par de buses justamente en Valparaíso, están prometidos que van a llegar algunos buses
también en regiones más australes como Coyhaique, incluso Punta Arenas. El problema que se suscita en regiones es que esto normalmente se hace a través de pilotos. Entonces, tú colocas 10, 20 buses eléctricos, claro, en su mayoría por temas más comunicacionales, como para que los ministros y los seremis salgan en la tele, pero el impacto que tiene sobre el total de la flota, claro, todavía es muy menor. Y eso ocurre justamente porque no existen estos sistemas integrados en los cuales hay una gestión centralizada y digamos, mira, sabes que hay que traer esta cantidad de buses eléctricos porque esto es lo que se requiere. Hay mucho para avanzar en el transporte público en regiones, no solamente en electromovilidad, sino también en términos de gestión. Y justamente cuando tengamos esa mejor gestión, va a ser mucho más fácil justificar la compra y la inversión grande que implica la compra de estos buses eléctricos. Qué bueno que conversamos este tema, Franco, porque yo creo que también es siempre importante ver las cosas buenas que tenemos. No todo es malo en Chile, no todo es delincuencia, sin duda que hay un tema grave con la delincuencia, por cierto que sí, pero también hay cosas buenas, ¿no? Como este transporte que nos está generando tantos beneficios. Franco Basso, investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería ISI y académico de la Universidad Católica de Valparaíso, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la opción de conversar estos temas más académicos y que esté muy bien. Chao. De todas maneras, tú también.